Tardes. Les habla Jorge Mario Betancourt. Yo soy la persona encargada del soporte técnico de filamentos textiles de ENCA de Colombia y quiero aprovechar esta herramienta para hacerles llegar un corto video en el cual les voy a presentar cuáles son los efectos de los cambios en teñido por diferencias en la cinética. Eh, Principalmente vamos a hablar del nylon 110 24-2. Entonces, como para antes de entrar como al detalle, quiero recordar un poco mmm, lo que es la cinética de tintura y cómo se evalúa en un procedimiento muy simple para definir o determinar cuál es la cinética o la velocidad de tintura o de agotamiento que tiene el nylon que se está evaluando. Entonces, iniciamos diciendo, digamos, lo que es una breve descripción del procedimiento y una descripción de lo que es la cinética. La cinética de absorción de colorantes en la tintura es un término relativo a la velocidad de agotamiento del colorante entre el baño de teñido y el sustrato textil. O sea, es que tan rápido el sustrato de nylon agota ese colorante presente en el baño. Este procedimiento es muy simple, algunos de ustedes ya lo conocen, los que no, pues valga la pena pues que lo conozcan y que puedan ponerlo en práctica o hacer ejercicios en sus laboratorios con los diferentes nylon que puedan estar trabajando. Eh, entonces, el procedimiento inicia con un baño de tintura con colorante azul al 1.5%. Eh, Realmente pues cada casa de colorantes recomienda su colorante, pero creería que podemos simplemente decir que es un colorante al 1.5% azul. Se ajusta el pH del baño a 6, la relación de baño es 1 en 20 y se comienza a calentar ese baño 1 grado por minuto. Cuando llegamos a los 30 grados, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener previamente una tela, un sustrato 100% de nylon, del nylon a evaluar, y vamos a tener muestras de nylon de 5 gramos, en este caso, todas de 5 gramos, para poder hacer el ejercicio. Entonces a los 30 grados yo introduzco una primera muestra de 5 gramos del material a evaluar y la coloco al interior y comienzo a calentar, como lo decía, a 1 grado por minuto. Entonces a los 40 grados, o sea 10 minutos después, voy a tomar esa muestra teñida, la voy a escurrir y voy a introducir rápidamente una segunda muestra de 5 gramos. Voy a continuar a 1 grado por minuto hasta alcanzar los 50 grados. Los 50 grados también retiro esta muestra, esta segunda muestra que acababa de introducir, la exprimo bien. La idea de exprimir bien es devolver al baño la mayor cantidad de colorante posible en exceso que tenga la muestra. Y se introduce una tercera muestra de 5 gramos y se continúa calentando 1 grado por minuto por 10 minutos hasta alcanzar los 60 grados. Y el procedimiento se repite básicamente hasta ebullición o hasta llegar a los 100 grados, cerca de los 100 grados. Al final vamos a tener 7 muestras teñidas para analizar, las cuales las vamos a disponer de menor a mayor de la siguiente forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que las muestras que yo saqué, digamos que se comportaron de esta manera. Entonces, pongo primero la muestra que se sacó entre 30 y 40 grados, luego la que se sacó entre 40 y 50 y así sucesivamente hasta tener esta distribución. Básicamente, dependiendo de cómo se observan esas muestras, yo tengo estas 5 clasificaciones o esta subdivisión y me indica la cinética de cada uno de los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el nylon 6, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso del nylon de ENCA, tiene unas cinéticas que se mueven entre 1 y 3. En general todos los nylon 6, pero digamos que hay diferencias entre un cinética 1 y un cinética 2, o entre un cinética 2 y un cinética 3, o entre un cinética 1 y un cinética 3, obviamente. ¿Por qué? Porque si bien todos están tiñendo a baja temperatura, como pueden ver acá,
casi que el agotamiento máximo se está dando entre los 50 y 60 grados, ¿sí? Que es donde mayor intensidad se tiene en el color. Sí hay unas diferencias, que ya ahorita lo vamos a ver, que tenemos que cuidar. Entonces, básicamente, ¿qué me dice a mí la cinética? Me dice cómo debo yo ajustar mis curvas de teñido para tener la máxima precaución posible. Por ejemplo, si yo arranco una tintura a muy baja temperatura, en un pH muy bajo, pues claramente voy a comenzar en un hilo, en un nylon que tenga una cinética 1 o 2, voy a comenzar a agotar muy rápidamente y eso me puede generar problemas. En este caso, pues lo ideal sería, obviamente, retrasar un poco esa tintura, tamponar un poco el baño, que el pH no baje tan rápido para poder lograr tinturas más uniformes. Caso contrario ocurre en esta zona donde los nylon 6,6 normalmente tienen un comportamiento entre cinética 4 y cinética 5, o sea, en la medida en que yo tengo más temperatura, puedo agotar más colorante. De hecho, ustedes saben que básicamente la recomendación sobre el nylon 6,6 es teñirlo hasta 105 grados, para lo cual habría que presurizar. Bien, entonces, entendiendo ya previamente a lo que se refiere la cinética, vamos a entrar en detalle y es qué ocurre cuando ENCA cambia un lote de teñido, cambia un lote de hilo, perdón, y ese lote de hilo, que se puede cambiar por múltiples razones y tal vez en algunos foros lo hemos revisado, como lo pueden ser cambios en la materia prima, cambios en los productos avivajes o aceites de enconado, cambio en las rutas de programación, lo cual no tendría tanto impacto, aunque puede tener algún impacto, no es tan crítico, como por ejemplo cambiar la máquina de hilatura o cambiar la máquina de texturización. Pero lo que nos interesa mostrar en este momento es qué ocurre cuando el cambio de lote se debe a un cambio en la cinética. Ocurre lo que están viendo en pantalla. Si yo introduzco dos sustratos del mismo nylon pero de diferente lote en el mismo baño y tienen cinéticas diferentes, voy a obtener lo que ustedes están viendo. Uno de los sustratos va a tener una intensidad mayor y el otro sustrato va a tener una intensidad menor. Digamos, este fenómeno ya fue explicado en esta parte. Es como si estuviéramos mezclando un hilo de cinética 1 con un hilo de cinética 3. O, como dije anteriormente, o un cinética 1 con un cinética 2 o un 2 con un 3. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto lo que quiere decir es que se presentó una mezcla de dos lotes con diferente cinética, los cuales tenían diferentes velocidades de agotamiento. Diferentes velocidades de agotamiento. De hecho, también lo hemos hablado muchas veces y en las mismas cajas de nuestros productos ustedes lo pueden ver. Los lotes normalmente recomendamos no mezclarlos porque como pueden haber cambios de lote simplemente por cambiar la máquina, o sea, en vez de usar una máquina A, usar una máquina B, también pueden haber cambios más drásticos en los cuales haya alguna modificación desde el polímero, desde la polimerización, que me arroja a mí una cinética diferente de teñido. Entonces, por nada del mundo yo debo mezclar los lotes como primera norma, pero adicional a eso, si el cambio es por cinética, yo fácilmente puedo caracterizar e identificar en una observación de teñido que se debe a una mezcla de lotes con diferente cinética porque el comportamiento de teñido es como lo están viendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo, digamos, esta aclaración? Porque en este momento nosotros estamos haciendo un nylon 110-24 retorcido para ustedes que hemos visto en el laboratorio que está presentando un cambio importante en la cinética. De hecho, es esta medida que está acá. Esto es lo que habitualmente estábamos trabajando, esto es lo que habitualmente veníamos trabajando, donde no hay cambios muy significativos, aunque hay cambios de lotes aparentemente en teñido no son tan significativos, y estos son los dos lotes nuevos que les voy a mencionar. Entonces,
Ustedes dirán, pero entonces me va a teñir más claro. No, esto se presenta, como lo estoy diciendo, porque a propósito, este ejercicio que les estoy presentando se tiñó en el mismo baño de tintura. Es lo que estamos viendo acá. Por eso es tan importante este tema de la cinética. Si yo introduzco en el mismo baño una cinética 1 y una cinética 2, pues cuando yo llegue a 40 grados, este material va a agotar y este todavía no ha empezado a agotar. Este va a comenzar a agotar un poco más adelante. Con lo cual este va a utilizar lo que le quedó en el baño disponible y por ende va a quedar mucho más claro. Si yo los tiño en baños aparte, no voy a tener problema, ¿sí? No voy a tener problema. Si están teñidos en forma separada, tal vez ni se van a percatar de las diferencias. Obvio, si yo tengo claro cuál es mi cinética, pues puedo optimizar un poco la curva de teñido. Pero para poder llegar a optimizar una curva de teñido, se requiere hacer demasiados ensayos de laboratorio para poder llegar al punto óptimo de cuál es la temperatura, cómo se debe variar la temperatura respecto al pH. Entonces, yo diría que para efectos prácticos, usando las mismas curvas que ustedes están usando hoy, si ustedes me llegaran a mezclar esos dos lotes, o sea, un lote anterior que tengan en proceso, con uno de estos lotes que les voy a mencionar, posiblemente van a tener este comportamiento al obtener su producto teñido. Por lo cual es supremamente importante no mezclar los lotes. Si es algo que siempre ha sido importante y lo sigo reiterando y nuevamente lo digo y ya lo he dicho varias veces en este pequeño video, ahora es mucho más importante porque el cambio es drástico, es un cambio en la cinética del hilo como tal. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen claro que nosotros identificamos los lotes. Como les dije, hay varios motivos por los cuales se cambia el lote, pero ustedes lo pueden identificar en la etiqueta de la caja y en la etiqueta de la bobina. Recuerden que este 5 es la cifra de teñido que básicamente cuando es 5 no se le coloca a la bobina. Cuando es 0, cuando esto inicia aquí en 0 o inicia en 6, se coloca un sticker adicional en la parte interna de la bobina para indicarlo. Pero para simplificar el ejercicio, esto es simplemente un lote 5430 y este sería el mismo lote 5430, pero el 5 no se coloca. Cuando va en 5 no se coloca porque normalmente es la cifra de teñido más usual. Entonces no se indica algo adicional. Entonces, muy importante que en las plantas de producción se identifiquen estos lotes de teñido cuando llegan antes de empezar el proceso de enmadejado. Porque cuando ya se enmadeja, en muchas tintorerías se pierde esa trazabilidad. Y si llegáramos a mezclar estos lotes actuales con los nuevos lotes que les voy a mencionar, podemos tener este inconveniente. Que les repito, ya lo hemos caracterizado, lo hemos hablado también con muchos de ustedes en anteriores oportunidades. Básicamente es una mezcla de lotes en el momento de enmadejar. Entonces ya para terminar, les quiero comentar es esto. Estos son los dos lotes nuevos que a partir de la próxima semana comenzarán a ingresar al inventario, que son el 5484 y el 5487. Mucho ojo, estos lotes tienen cinética diferente a la habitual, no se pueden mezclar, no se pueden mezclar. Si se llegaran a mezclar, repito, si se llegaran a mezclar en un mismo baño, va a ocurrir lo que están viendo en la pantalla. Van a obtener bobinas donde una parte de la bobina va a ser clara y una parte de la bobina va a ser oscura. Entonces, espero que esta información les haya sido útil. Obviamente este video les queda como referencia para que lo miren y incluso para que puedan capacitar al personal que está en planta trabajando con el material. Pero lo más importante es, pues, como regla general, no combinar o no mezclar lotes y tener muy clara la trazabilidad de ese nylon una vez pasa de la bobina de Enca original que tiene su identificación a una madeja.
y ojalá que esas madejas siempre llevaran la trazabilidad, ¿cierto? Para este caso particular de estos lotes 584 y 587, digamos que la invitación es a tomar medidas adicionales porque como vieron el cambio, si se llegara a meter en una mezcla dentro de un mismo baño, va a ser grande. Si, repito, si se tiñen en baños aparte, no va a pasar absolutamente nada. Simplemente va a agotar diferente, se va a obtener el mismo tono, pero a una velocidad de tintura diferente, ¿cierto? Va a tener una velocidad de tintura diferente. El problema está si se meten en un mismo baño dos lotes diferentes. Los lotes que actualmente estamos trabajando y alguno de estos dos lotes. Ustedes saben que igual cualquier duda, cualquier comentario, cualquier necesidad de ampliar un poco la información, me pueden contactar y lo resolvemos. Pero básicamente quería que tuvieran este video y que de verdad nos ayuden previniendo en las plantas de producción posibles o potenciales problemas si se llegara a mezclar el lote en un mismo baño de teñido. Muchas gracias a todos. Hasta luego.